Vamos ahora a buscar Mateo capítulo 23, versículo 3. Dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. El segundo punto por la cual se pierde el primer amor, el mayor amor hacia Dios, es la religiosidad y la rutina. La religiosidad y la rutina. Vemos en la palabra del Señor que estos fariseos, que es el discurso que el Señor da y les dice que no vayan a ser así como ellos han sido, eran los líderes y los sacerdotes de la época. Le dice el Señor a sus discípulos y al pueblo: no vayan a hacer esto como ellos, no vayan a hacer así, porque en primera instancia cuando se levantaron ellos estuvieron bien sus intenciones, sus intereses, lo que ellos les llevaba a servir a Dios, a mantener ese liderazgo entre los fariseos y ese sacerdocio de los saduceos. Pero vemos que a medida que pasó el tiempo empezó a convertirse en una religiosidad donde el orgullo tomó fuerza en la vida de ellos, donde ellos empezaron a perder lo primero y empezaron a poner otras cosas que no estaban conforme a la palabra del Señor. Y esto hizo que ellos estuvieran, pero no estuvieran con amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que aún iban a las casas de las viudas a tomar y adquirir de lo poquito que las viudas tenían. Aquí en el versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No había amor, no había misericordia con el prójimo, no había misericordia con el hermano, ponían cargas pesadas, difíciles de llevar, estaban distorsionando la visión de Dios, estaban distorsionando la imagen de Dios, desdibujando la imagen de Dios. Estos líderes lo que hacían era estar pendientes más del dinero. Sus intereses empezaron a cambiar, sus intereses empezaron a ver al pueblo de Dios con otro objetivo, con el dinero, con la plata, con el sustraer para ellos mismos y no bajo la enseñanza de la palabra de Dios y el que pudieran enseñarle al pueblo del Señor la ley de Moisés y la palabra de Dios y todo lo que Dios había hecho a raíz de todos los milagros y cómo el pueblo y la historia del pueblo de Israel cuando se fueron y abandonaron a Dios y cómo tomaron cautivo, que era que tenía que prevalecer para que el pueblo de Israel se arrepintiera en tiempo en que estaban en esclavitud del pueblo romano. Se habían acostumbrado tanto a la esclavitud que no buscaron nuevamente a Dios para que los sacara de la situación. Entonces el pueblo de Israel era todo el tiempo de cautiverio en cautiverio, cuando era una palabra que Dios le había dicho que si caminaban en desobediencia, estas cosas les sucederían. El pueblo, estos líderes y fariseos se habían llenado de su corazón de tanto orgullo y de tanta jactancia que se olvidaron de Dios, de la forma en que debían de enseñarle al pueblo de Israel los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos a un pueblo que estaba oyendo lo que los líderes estaban enseñando, pero que estaban desviados de lo que en verdad sus acciones
El ejemplo que mostraban no era el correcto, no era el indicado, no estaban allí, no tenían misericordia para con el prójimo, no tenían compasión con el prójimo, estaban más deseosos de recibir la admiración del pueblo que tener el agrado de Dios. Y eso es una de las cosas, y me gozo por el Señor, porque yo sé que todos los pastores y líderes predican y enseñan al pueblo del Señor esto, pero es algo que no se puede perder de vista. No podemos perder de vista en que sí, allí en el centro de predicación, en la célula, en el hermano, cuando se sugiere, el pueblo, el nuevo, siempre va a recibir una admiración porque es tan joven, está predicando, mira, tan jovencita y sirviéndole al Señor, cómo le ha entregado la vida a Dios, al hermanito, a la hermanita. Pero que tenemos que guardar nuestro corazón del orgullo y de la jactancia para que aquello no vaya a prevalecer y no nos vaya a desviar, porque la religiosidad trae todo esto, orgullo, jactancia, altivez en el corazón. Que era lo que padecía esos líderes de la época, esos fariseos, esos saduceos. Un pueblo orgulloso, estaban levantándose orgullosos. Sin motivación, sus motivaciones por el servicio eran todo el tiempo, era para sustraer dinero. Y aún le decían al pueblo que lo importante era la ofrenda y no el altar que santificaba la ofrenda. Y no estamos hablando otra cosa de lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia del Señor, en mucho pueblo de Dios, donde prevalece más y están todo el tiempo allí recalcitrantes para el Señor a través de la televisión y a través de las emisoras, que el pueblo que ofrende, que dé, que esto es lo que Dios quiere. ¿Y dónde está lo verdadero? La enseñanza de regresar nuevamente y de preparar al Señor para la venida del Señor Jesús, para lo que el Señor ha de venir aquí, al rapto, al arrebatamiento, al traslado de la iglesia del Señor de aquí de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor le recalca a estos fariseos, a estos religiosos de la época, y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y la hipocresía no es más que una actuación, una personificación y la capacidad de no expresar los verdaderos sentimientos y de colocar otros que no están dentro de sí mismos. Entonces las personas pueden decir: yo te amo, pero en realidad no te amo. Yo te quiero, pero en realidad no te quiero. Y lo expresan y le hacen creer al otro. Así estaban esos líderes, y así podemos estar nosotros mismos. En una falacia, en una mentira, en una hipocresía, personificando que somos piadosos, pero que en realidad no lo somos, porque tenemos una doble moral. Predicar una cosa, pero no vivir otra. No vivirla. No guardarnos en integridad, que lo que pensamos, que lo que digamos y que lo que hacemos sea en concordancia. Que sea en concordancia. Que tengan un solo proceder. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos que la religiosidad trae que seamos amantes del dinero, trae que seamos hipócritas, que se actúe bajo un personaje de creerse muy espiritual pero no serlo. Vemos que no se corre fácilmente al perdón porque hay maldad en el corazón, no les gusta arreglar las cuentas porque el mismo orgullo no deja ceder frente al hermano, frente a la persona que se ha agredido o frente a la persona que se ha rechazado. Nos habla también aquí en este pasaje la palabra del Señor, que es tan tremenda la situación de que algunos dicen que jurar por el altar no es nada, pero que el que algunos jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Se empezaron una distorsión total de la doctrina. Empezaron a ponerle más el pensamiento a la iglesia, más en lo material, en el dinero, que en la espiritualidad. Y estamos viéndolo, hermano.
Esas son unas cosas que penetran dentro de la iglesia del Señor, el sistema de gobierno del mundo, cuando vemos a muchos cristianos que hoy en día están más pendientes que la bendición de Dios sea demostrada, porque están bien económicamente, porque están bien en el estilo de vida que presentan, más que en demostrar la bendición espiritual de Dios. Entonces les da pena decir que son cristianos, les da pena decir, porque si estoy llevado, no tengo dinero, tengo recesión económica, qué vergüenza, qué van a decir, entonces no estoy en la bendición de Dios. Y esa es la doctrina que cala en muchos pensamientos y que penetra los vientos de una sociedad metalizada, una sociedad que solo piensa en lo material, en lo terrenal, en el dinero, en la adquisición de bienes. Y es lo que Dios estaba mirando, que el pueblo se estaba desenfrenando en aquello. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos llama y el Señor no nos quiere ver como este pueblo fariseo, que se desviaron y empezaron más a estar pendiente de las cosas de la tierra, del prestigio, del glamour, antes que el obedecer al Señor Jesucristo. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.